Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy, si Dios quiere, quisiera hablar un poco sobre misántropos y autoritarios. Y bueno, la conclusión a la cual quiero llegar es que generalmente usamos estas palabras para descalificar a personas comunes que ni son autoritarias ni son misántropas. Esa es la conclusión a la cual yo quiero llegar. Y lo digo al principio del vídeo para que no se equivoque nadie, ¿no? Entonces voy a empezar primero por lo misántropo, ¿no? Porque de alguna manera lo de autoritario es muy diferente de lo misántropo. Autoridad, en esta realidad en la cual convivimos, todos somos autoridad en uno u otro sentido. Y todos necesitamos de autoridades, porque hay infinidad de cosas en las cuales no estamos formados y hay otras personas que sí lo están. Por lo tanto, de las cuales pedimos ayuda, de las cuales nos valemos cuando nuestra formación no alcanza a determinados ámbitos, ¿no? Entonces todos somos autoridades. Y ya comentaba en alguna ocasión que, por ejemplo, para los niños todos somos autoridades. Cualquiera que sea adulto es un referente de autoridad para cualquiera que sea niño. E igualmente mujeres y hombres somos autoridades, los unos para las otras para los unos, nos guste o no. Es decir, esta condición de ser autoridad no es algo que esté disponible para ser elegida o no. Otra cosa es que ejerzas la autoridad de manera incorrecta, que podemos hacerla de muchas maneras y una de ellas es siendo autoritarios. Es decir, que ser autoritario alude a algo que es natural, pero que no está siendo ejercido de manera razonable. En cambio, ser misántropo no tiene ningún sentido. Ser misántropo, entendiendo que misantropía significa odio a la condición humana, ¿no? La misantropía, nos dice Wikipedia, es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general al género humano. Su antónimo es la filantropía, amor a los seres humanos. Es decir, esta definición ya nos está diciendo que llamar misántropo a alguien es insultarlo. De manera... Entonces yo lo que no entiendo, como os comentaba, voy a primero hablar de lo que tiene que ver con la misantropía y luego ya pasaré a lo autoritario. Entonces es un insulto llamar a alguien misántropo. Y yo no entiendo por qué a tantos escritores, tantos artistas, tantos compositores, tantos filósofos, tantas personas que han hecho cosas relevantes para la sociedad, para la humanidad, son etiquetadas de misántropos. Yo creo que más bien los misántropos son los que etiquetan de tales a esas personas. Es que fijaos, si miramos por ejemplo, si buscamos en Google, se nos dicen, algunos artículos nos dice que misántropos son Pío Baroja, Quevedo, Nietzsche, Salvador Dalí, Jonathan Swift, Oscar Wilde. En definitiva, se etiqueta de Beethoven también, incluso se etiquetan de misántropos a personas que han hecho aportes interesantes. Si fueran misántropos no estarían preocupados por estudiar la psicología, la sociología, lo bueno y lo malo de la condición humana y de las relaciones que se dan en esa condición humana. Entonces yo no los etiquetaría como tal. Los misántropos, como comentaba al principio, son más bien aquellos que tienen necesidad de etiquetar a estas personas que dan fruto bueno, por sus frutos los conocerás, nos decía Jesús. Esos que tienen necesidad de insultarles etiquetando a estas personas de misántropo. Lo que pasa es que estos creadores sí que eran a menudo sarcásticos, irónicos, cínicos incluso en algunas de sus manifestaciones. Este libro que yo no me he leído todavía, de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, bueno, pues nos dice, por ejemplo, en esta introducción, en este prólogo, nos da noticia de cuál es el epitafio de Jonathan Swift, en el cual dice en su epitafio: aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift, doctor en sagrada teología, deán de esta iglesia catedralicia donde la feroz indignación ya no puede herir al corazón. Adelante, viajero, atrévete a copiar, si es que puedes, a este vigoroso, en la medida en que le fue posible, adalid de la libertad. Atrévete a emularlo. En una carta enviada a su amigo Alexander Pope, el autor de los viajes de Gulliver, afirma haber escrito su obra para vejar al mundo, no para divertirlo. He escrito esta obra para vejar al mundo, no para divertirlo. Esa es una afirmación irónica, sarcástica,
Eso no da noticia de una intención verdadera. Es una manera de hablar, es una manera de... es humor negro o como se les quiera llamar. Eso eso no manifiesta que alguien sea misántropo. Eso manifiesta que alguien es una persona creativa, que es una persona que tiene muchos recursos, que es una persona que sabe hacer muchas cosas, que tiene inquietudes, que tiene intereses, que tiene aficiones y tiene que vivir rodeado de personas que no tienen esas inquietudes. Tiene que vivir entre el rebaño, entre la masa, y por eso aquellos que son críticos con el rebaño, con la masa, con los gregarios, se les etiqueta de misántropos, y así nos privamos del aporte, de la invitación a dejar de ser gregarios, a dejar de ser sumisos, a dejar de someternos a todo lo que se nos impone. Así nos privamos de la invitación que nos está haciendo. Los etiquetamos a todos los creadores los etiquetamos de misántropos y ya seguimos aborregados indefinidamente. Espero que os sepa compartir cuál es la idea a la cual estoy llegando, ¿no? La falta de fe del autor irlandés en el género humano alcanza su máximo grado de crueldad en la cuarta parte de la obra, en la que presenta una raza de caballos ultrarracionales como seres superiores en todos los sentidos a los yacús. Esta idea de jerarquizar a los seres vivos que tiene el ser humano denota un desprecio hacia todas las demás especies que comparten este planeta con nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos que etiquetarnos de superiores a los caballos, a las mariposas, a los girasoles? No somos ni superiores ni inferiores, somos partícipes de la condición humana. Los animales, como ya he dicho en alguna ocasión, son perfectos. Los animales, las plantas, son perfectos en su verdad. Por lo tanto, no hay opción a que nosotros, que no somos perfectos en nuestro potencial, que no manifestamos nuestro potencial, no hay opción a compararnos con ellos. No son ni mejores ni peores. Esa necesidad de jerarquizar, esto tiene también que ver con la autoridad. La idea distorsionada de la autoridad, ¿no? En la cual vemos a la autoridad como un privilegiado, no como una persona que está en situación de servir a la comunidad, a sus semejantes. Entonces esta necesidad de jerarquizar a las especies es algo que denota antropocentrismo, y de esto ya he hablado en alguna otra ocasión. Tenemos hoy a personas que se etiquetan de humanistas que son antropocéntricas, como lo fueron las religiones que supuestamente combaten. Son antropocéntricas. Ateos, agnósticos, nihilistas y toda esta jungla que necesita sentirse superior a las demás especies que comparten con nosotros este planeta, son antropocéntricas. Y él escribe este libro, que todavía no lo he leído y por lo tanto no puedo evaluarlo. Este hombre, desde mi punto de vista, tiene lo que quiere es hacer una alegoría extremadamente sarcástica para impresionar a todos aquellos que leen su libro. Este hombre no es ningún misántropo, ni Beethoven, ni Nietzsche, no son misántropos. Al contrario, son personas que tienen que pueden darnos un gran aporte en todo lo que ellos comparten. Si lo etiquetamos de misántropos, lo hacemos porque queremos privarnos de todo aquello que nos pueden compartir, y necesitamos juzgarlos para así evitar que se produzca ese aporte, esa invitación que nos están haciendo. Aquí vemos el libropatas.com, 11 escritores y personajes contra el mundo. La misantropía como carta de presentación. Es lo que os comentaba, esta es la manera de etiquetar a autores literarios, en este caso, de los cuales no estamos interpretando de manera adecuada, de la mejor manera, de la manera que más nos conviene, no estamos interpretando el sentido de su obra. Emily Dickinson, incluso hasta Emily Dickinson, una persona que tiene ese misticismo, porque es misántropa, porque se viste de blanco, que hay que hacer lo que hace todo el mundo, porque no habla con muchas personas, que hay que hacer lo que hace todo el mundo. Misántropo es lo mismo que os decía en el vídeo de personas que se etiquetan de sociables y son antisociales. En este país etiquetamos de personas sociables a personas que no son cívicas, que no son respetuosas con sus semejantes, por el mero hecho de estar charloteando por todas partes, por el mero hecho de buscar protagonismo social en todas las reuniones sociales. Ellos sí son misántropos, aparte de ser ególatras. Entonces vemos cómo se distorsiona
el sentido de la palabra misantropía de manera tan extrema que aquellos que son misántropos son los que etiquetan de tales a aquellos que les permiten, que les invitan a dejar de ser misántropos. Entonces, en este artículo, para esta persona, Lovecraft, Emily Dickinson, Pío Baroja, Salinger, Quevedo, todas las personas que han escrito literatura relevante, que conocen la condición humana en sus virtudes y en sus defectos, como era el caso de Emily Dickinson, como no comprendemos sus poemas, como no comprendemos el valor de su vida y de su obra, pues las etiquetamos de misántropas y así ya nos quitamos de ese problema y así podemos seguir siendo esos sumisos, gregarios, esos reaccionarios que hemos sido siempre. Los últimos días los pasó, se nos dice también, que el genio vitriólico de Jonathan Swift no descansó ni en su lecho de muerte, ya que en su testamento legaba el grueso de su fortuna para fundar en los alrededores de Dublín un hospital para idiotas y lunáticos, ya que según el propio autor ninguna otra nación estaba tan necesitada de ello. Es una manera de desahogarse de lo que nos pasa aquí. A mí me etiquetarían de misántropo también. O sea, eres crítico con tu país, por ejemplo, como hace Jonathan Swift en este caso. Eres crítico con la intención de incentivar a la gente a que sea crítica consigo mismo, a que sea más creativa, a que no... Y lo que hace la gente es etiquetarte de misántropo. Entonces esta frase pues es una expresión bastante sarcástica, ¿no?, que él tiene. Fijaos, este hombre se está ahí muriendo y todavía le quedan ganas de cachondeo, ¿no? Como pasa con este tipo de personas, ¿no? No son misántropos, sino que tienen un sentido del humor realmente que les llega incluso cuando están en situación de mucho dolor, como puede ser en este momento en el que está en su lecho de muerte agonizando, ¿no? Para mí estas personas no eran misántropas. Para mí estas personas eran personas que tenían gran vocación creativa, que eran críticas consigo mismos y por eso habían llegado a conclusiones importantes. Pero se ven viviendo en lugares en donde imperan personas que no son creativas, que son evasivas, que son reaccionarias, que son cínicas, que son hipócritas y no son conscientes de ello. Y por lo tanto, esta manera sarcástica, esta manera aparentemente misántropa de dirigirse a la sociedad tiene una intención positiva, amorosa incluso, tiene una intención amorosa, la intención amorosa de incentivarnos a ser mejores. Entonces no son misántropos. Si los etiquetamos como tales, es a nosotros a los que nos estamos causando un perjuicio, porque nos estamos privando de lo que ellos nos comparten. Ya comentaba en algún foro de internet que la mayoría de las personas etiquetadas de autoritarias lo han sido por aquellos que, por sus propios temores o incapacitación de valorar al prójimo, objetivamente los consideran así. Como no estoy capacitado para valorar la profundidad de tu obra, por ejemplo, este libro, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, los poemas de Emily Dickinson, como no estoy capacitado, como no me considero capacitado para valorar la vida y obra de estas personas, pues las etiqueto de misántropas y ya resuelvo así este asunto, ¿no? Cuando verdaderamente es desde esa mentalidad limitadora, desde esa mentalidad que necesita juzgar, etiquetar, estigmatizar, desde donde estoy calificando a esas personas de misántropas. Es decir, estoy hablando de mí mismo cuando las etiqueto de misántropas. No estoy hablando de Jonathan Swift, de Emily Dickinson, de Nietzsche o de Pío Baroja. Estoy hablando de mí, porque estoy insultando a grandes creadores. Como os comentaba, la mayoría de las personas que se etiquetan de autoritarias lo han sido por aquellos que, por sus propios temores o incapacitación de valorar al prójimo objetivamente, los consideran así. Pero eso es solo el juicio de personas que tienen un conflicto interior y consecuentemente dificultades para socializar. Voy incluso más allá. Ellos, los que etiquetan de misántropos a tal o cual personas, son los que son insociables, son los que son misántropos. Y como no tienen una actitud crítica consigo mismos, pues no trascienden esa limitación que inconscientemente se ponen a sí mismos. Ahora voy a hablar un poco de
de autoritario, porque misántropo y autoritario no significan lo mismo. Misántropo lo podemos considerar como un sinónimo de despótico. Aquel que es despótico es que es misántropo. Un déspota es un misántropo por el mero hecho de serlo. Despotismo es ejercer de manera opresiva la autoridad, ¿no? Y bueno, despótico y autoritario no significan lo mismo, porque autoritario, como os comentaba al principio, está en relación con un valor fundamental en la convivencia, como es el de la autoridad. Todos somos autoridad, en uno u otro sentido. En cambio, ser despótico o misántropo, eso es algo que no aporta absolutamente nada. Es un mero insulto hacia alguien, etiquetarla de despótica. Y en otro foro pues escribía que autoritario y despótico no significan lo mismo, porque la autoridad es un valor natural. Todos somos autoridad en algo ineludiblemente, nos guste o no. Pero el despotismo o la inclinación despótica no tiene sentido ni cumple función ninguna. Autoritario sería, por lo tanto, aquel que magnifica y distorsiona su rol de autoridad. Una persona autoritaria es aquella que magnifica o distorsiona su rol de autoridad, rol que todos y todas ejercemos, nos guste o no, ineludiblemente, porque todos somos en uno u otro sentido autoridad. Autoritario sería, por lo tanto, aquel que magnifica y distorsiona su rol de autoridad, o se obsesiona o responsabiliza en exceso con él. A veces el exceso de responsabilidad es una manera de ser autoritario también. Pensamos que todo depende de nosotros y entonces queremos controlarlo todo. Es una manera de despreciar la función que cumplen los demás, ¿no? Somos supervisores de una nave y queremos obviar que hay otras personas que cumplen una función ahí, en la supervisión del trabajo. Si queremos controlarlo todo, pues los estamos despreciando, nos estamos metiendo en su función. Es una manera de ser autoritaria también. Entonces el autoritario es aquel que magnifica y distorsiona su rol de autoridad, mientras que despótico alude a conductas que podrían rozar la psicopatía. El despótico puede ser un psicópata, verdaderamente. Necesita causar perjuicio a aquellos que no pueden valerse de sí mismos por algún motivo, o que tienen cierta dependencia con respecto a él o a ella. El déspota siente desprecio por los sometidos. Es una manera extremadamente misántropa de ejercer la autoridad. No está al servicio de aquellos a los cuales se debe, sino que los ve como seres inferiores, por los cuales se siente desprecio. El déspota siente desprecio por los sometidos, en tanto que la persona autoritaria puede amarlos a pesar de sus actitudes autoritarias. Una persona autoritaria simplemente puede ser una persona que ejerce la autoridad de una manera extrema, indebida, distorsionada, pero su intención, su voluntad es ejercerla, o puede ser ejercerla de manera debida y adecuada. Por lo tanto, el ser autoritario no implica que la persona autoritaria no tenga afecto con aquellos que sufren su autoritarismo. Las personas autoritarias lo son por ignorancia. Entonces, a lo que quería llegar es a la conclusión de que es completamente incorrecto llamar misántropos a personas que nos han hecho un gran aporte a través de sus obras, y que más bien son misántropos aquellos que los etiquetan como tales, o al menos están manifestando su incapacidad para ser receptores que estas personas que equivocadamente se etiquetan de misántropos nos están haciendo a través de sus obras. Ven esto como un mero entretenimiento evasivo. No ven como una reflexión crítica, irónica, sarcástica, a veces incluso cínica. No lo ven como un aporte que nos permite conocer la condición humana, reflexionar sobre ella, llegar a conclusiones positivas que van a hacer que seamos mejores personas y por lo tanto que nuestros entornos de los cuales somos partícipes igualmente sean mejores. Ese es el sentido de aquellos que son extremadamente críticos con la sociedad. Esto nosotros en España lo deberíamos de comprender bastante, porque, bueno, ya lo dice el famoso poema, ¿no? Aquel que habla mal de Prusia es un francés, aquel que habla bien de Inglaterra es un inglés, aquel que habla mal de España es español. Y realmente hablar mal de tu país tiene un sentido positivo, porque significa que amas a tu país, puede significar que amas a tu país y eres extremadamente crítico con ese país que no está manifestando todo su potencial. Y esto está en relación con lo que hemos estado hablando hoy aquí.
Es una virtud de los españoles ser extremadamente críticos consigo mismos, siempre y cuando no se tenga una intención destructiva. Entonces las personas, los españoles y españolas que son críticas en extremo con su país, lo que quieren es que ese país del cual son partícipes dé el mejor fruto que puede dar. Eso no es ser misántropo, es al contrario, eso es amor también, manifestado quizá con ironía, con sarcasmo, con palabras que pueden resultar hirientes para algunas personas, pero no se tiene una intención destructiva. Entonces estos misántropos no son tales, son personas que nos invitan a ser críticos con nosotros mismos, con la sociedad de la cual somos partícipes y consecuentemente llegar a una conclusión que nos haga transformar los aspectos que es conveniente transformar en nosotros. Entonces esto también guarda en cierto sentido relación con la idea de confusión de niveles. Tiene que ver con la idea que eso de que dice, creo que San Agustín, ¿no?, de odia al pecado y ama al pecador, ¿no? Manifiesta tu aversión a lo erróneo, a lo equivocado, pero no culpabilices ni responsabilices a aquel que ha caído en ese error, que es tu semejante, y si tú lo juzgas, estás cayendo también en ese mismo error. Voy a hablaros de algunas de las frases de los supuestos misántropos, ¿no? Por ejemplo, Pío Baroja, es que para entender esta frase tienes que escucharla con una disposición de reírte, porque si no, no entiendes lo que se nos está diciendo. Si no, etiquetamos de misántropo a aquel que las dice. Pío Baroja, por ejemplo, dice: el hombre, 1 milímetro por encima del mono, cuando no 1 centímetro por debajo del cerdo. Entonces esta es la respuesta chistosa a una indignación ante tanto analfabeto, ante tanto borrego, ante tanto gregario, ante tanto reaccionario, ante tanta persona que necesita juzgar a sus semejantes. Es cierto que cuando las etiquetamos de tales también estamos juzgando nosotros, pero que veamos un mal afuera no implica que seamos críticos con nosotros mismos, reconociendo que también vemos ese mal en nosotros. Lo uno no anula lo otro. Aquí lo importante al escuchar una frase como esta es tener ese sentido del humor, porque si no lo tenemos, lo vamos a etiquetar de misántropo. Vamos a pensar que Pío Baroja piensa siempre así, y eso no es cierto. No piensa así, simplemente reacciona con esta frase en determinada situación. El problema es que él la escribe en un libro y queda para la eternidad. El problema es que él no es como nosotros, que podemos tomarnos una cerveza en un bar y decir una barbaridad y luego nadie es testigo de ella. Creyendo lo peor casi siempre se acierta. O sea, Quevedo, esto lo dice Quevedo, y Quevedo es misántropo por decir que creyendo lo peor casi siempre se acierta. Bueno, esto es lo que dice el refranero español: piensa mal y acertarás. Por lo tanto, si todos valoramos ese refrán, todos somos misántropos, según esta manera de entender las cosas, ¿no? No, creyendo lo peor casi siempre se acierta. Eso es una afirmación dolorosa prácticamente. Desgraciadamente, en un mundo egoísta, codicioso, pues establecemos relaciones basadas en la negación de la integridad, en la negación, que no son fluidas, que no son amorosas, que no son naturales, que están buscando a ver qué podemos robar, cómo podemos aprovecharnos de nuestros semejantes. No son relaciones reales. Y si estamos inmersos en una sociedad así, pues entonces nos viene como anillo al dedo esta frase: piensa mal y acertarás, o creyendo lo peor casi siempre se acierta. Esta invitación cumple un propósito en los entornos en los cuales se da esa codicia, esa misantropía por parte de todos, porque esa es la auténtica misantropía: el codicioso, el egoísta, el que necesita juzgar, el que no quiere conocerse a sí mismo, el que no tiene una inclinación crítica consigo mismo. Ese es el auténtico misántropo. Entonces es una manera de juzgar un sentido del humor, ¿no? Aquí tenemos otra frase de Jonathan Swift: quien camine atento por la calle verá sin duda las caras más alegres en los carruajes enlutados. Es un humorista, es un tío que dice cosas chistosas, no es un misántropo por decir estas expresiones. Lo que pasa es que los que etiquetan de misántropo a estas personas son unos ofendiditos, como ahora se dice. Son unos ofendiditos y necesitan estigmatizar a aquellos que no comprenden. Vamos a ver, 7 rasgos que definen a un misántropo. La mente es maravillosa.com. ¿Qué rasgos identifican a un misántropo? Las personas misántropas muestran una cierta tendencia hacia el sadismo.
No son capaces de demostrar piedad, por lo que el sufrimiento humano no les afecta o les afecta poco. Bueno, nuestros líderes políticos que nos meten en guerras, que bombardean lugares en donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay hombres, que también es triste que mueran, no parece que sean muy distintos de esta definición, ¿no? Parece que les viene muy bien esta etiqueta de misántropos. No tienen piedad, no tienen empatía, no tienen sensibilidad. Se consideran superiores. Bueno, este es otro mal, desgraciadamente, bastante común. Los políticos se consideran superiores, sienten desprecio, generalmente. Los banqueros, las personas que pertenecen a esas élites, sienten desprecio por el género humano, por las personas comunes. Luego estamos aquí en un mundo controlado, dominado, determinado por misántropos. Ellos son los misántropos. Los que dan fruto, los que escriben libros, los que escriben poemas, los que componen música, ellos no pueden ser misántropos porque dan buen fruto. Los misántropos son aquellos que no aportan absolutamente nada. Les gusta estar solo y rara vez se relacionan. Puesto que no es tan cómodo, bueno, esta es una manera de juzgarlo. Efectivamente, en determinados entornos en donde hay un ambiente tóxico, porque estos que hablan de personas tóxicas generalmente se equivocan. Las personas no son tóxicas, lo que son tóxicas son los ambientes, los entornos, las familias, los barrios, los lugares de trabajo. Hay una toxicidad de la cual es partícipe todos los que están integrados en esa situación. Entonces hay entornos que son tóxicos, y si tú eres sensato, si tú eres razonable y no puedes dar una respuesta desde el amor, desde la integridad en ese entorno tóxico, pues lo mejor que puedes hacer es separarte, distanciarte y no ser partícipe de él. Eso es lo mejor que puedes hacer. Y los tóxicos, que son partícipes de ese entorno tóxico, pues te dirán misántropo, porque te has apartado. ¿Pero por qué te llaman misántropos? Porque necesitan seguir viviendo de esa toxicidad que tanto les hace daño, que tanto los confrontan los unos con los otros. Cuando estés en un ambiente en el cual se te culpabiliza, se te responsabiliza, lo mejor que puedes hacer, si no puedes dar una respuesta desde el amor, desde la integridad, que es la respuesta que daría Jesús de Nazaret, por ejemplo, pero como todos no somos, como todos nos manifestamos esa pureza, esa integridad, esa santidad que manifiesta Jesús, pues lo mejor que podemos hacer en ocasiones es distanciarnos, y entonces ellos nos acusarán, nos señalarán, pero se olvidarán de nosotros y seguirán con sus luchas, con sus conflictos, seguirán odiándose los unos a los otros, desgraciadamente, hasta que no sean conscientes de la ignorancia de sí mismos que les determina a tener esa inercia a culpabilizar a los demás y a vivir en un entorno tóxico como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera un entorno sano para ellos. Respetan las normas cuando no tienen más remedio. Bueno, esto es lo que hace todo el mundo, ¿no? ¿Cuántas personas presumen de faltar a las normas, de haber robado? Los ladronzuelos comunes no solamente no se avergüenzan de robar, sino que alardean de su robo, de haberse llevado esto, de haber engañado a Hacienda. Ellos respetan las normas cuando se le obliga. No reconocen esas obras, esas normas como sensatas, como razonables. Por lo tanto, esta etiqueta se la podemos poner a muchísimas personas. El ser humano misántropo no suele sentir pena por las desgracias ajenas, a no ser que sean de animales, en cuyo caso sí podrían verse afectados. Yo pienso que esto es mentira. Yo creo que los que aman a los animales aman a las personas. Los animales y las personas pues son seres emotivos. Aquellos que dicen que aman a los animales y no aman a las personas están mintiendo, se están engañando a sí mismos. Hay muchos casos, y podéis buscar la hemeroteca, de personas que supuestamente aman a los animales, que se hacen con muchos perros callejeros y luego los han abandonado, los han maltratado, los han hecho pasar hambre. Ellos lo que hacen es, para hacernos ver de que son amorosos, enfocan ese amor en los animales, pero es mentira. Como os estaba comentando, si amas a los animales de verdad, es que amas a tus semejantes, porque tus semejantes son como tú, forman parte de la misma especie, dan noticia de una realidad que es tuya. No es posible que ames a los animales y no ames a tus semejantes. Por otra parte, es fácil amar a los animales, porque con los animales no disputes, los animales no te ponen, los animales no te llevan la contraria en ideas sociales, en ideas políticas. Los animales no te reprochan nada.
Los animales los animales domésticos son toda emoción. En el caso de los perros, ¿no? Son fidelidad absoluta con los hombres y mujeres con los cuales conviven, con lo cual llevarse bien con ellos no es difícil. Entonces no tiene ningún mérito que tú te creas que ames a los animales. Bueno, también Lord Byron dice que cuanto más conozco al hombre, menos lo quiero. Si estamos predispuestos a interpretar esto en el peor de los sentidos, pues etiquetaríamos a Lord Byron de un misántropo y ahí lo abandonaríamos, ¿no? Pero fijaos lo que nos está diciendo: cuanto más conozco al hombre, menos lo quiero. Menos quiero a ese ser separado, a ese ser codicioso, a ese ser ambicioso que quiere imponernos esa manera de ser. Menos lo valoro, menos lo estimo, porque no es expresión de una verdad, no es un ser verdadero, no es algo auténtico. Por lo tanto, Lord Byron nos está dando noticia de que él está abandonando esa necesidad de valorar, de amar a hombres y mujeres que no son tales, que son caricaturas de sí mismos. Entonces no tenemos que amar esos personajes, tenemos que amar la persona, tenemos que amar a las mujeres y hombres en su esencia, en su verdad. Ya te haces una idea de lo que se conoce como un misántropo, sin duda un perfil singular y difícil de entender por la mayoría. Por lo menos el autor o autora de este artículo reconoce que es complicado comprender a aquellos y aquellas que etiquetamos de misántropos. Entonces, si buscamos misántropo si buscamos estas palabras, misántropo, autoritario, por el buscador de Google, vemos que generalmente es una etiqueta que se usa para descalificar a aquellos que tienen una forma de ser que yo no apruebo. Entonces, esto de etiquetar de misántropos y de autoritarios a personas por el mero hecho de ser distintas, diferentes, lo que manifiesta es la incapacitación a la cual hemos llegado para convivir en una sociedad diversa, en donde todos somos distintos, diferentes. Por eso esto guarda en relación con la etiqueta esa de ofendiditos, ¿no? Cuando generalmente, como ya os comentaba en tantos vídeos, los ofendidos son aquellos que ven ofendiditos por todas partes. Cuando vemos ofendidos por todas partes, es que nosotros nos vemos como incapacitados para relacionarnos en un mundo diverso donde hay muchas opiniones, donde hay muchas personas que piensan, que visten, que sienten, que son de muchas razas, que son de muchas religiones, que son de muchas ideas sociales y políticas, y como estamos incapacitados para convivir con ellos, pues los llamamos de ofendiditos cuando esas personas expresan sus opiniones. Nosotros somos los ofendiditos si vemos ofendiditos por todas partes. Nosotros somos los autoritarios si vemos autoritarios por todas partes. Nosotros somos los misántropos si vemos misántropos por todas partes. Esta es la conclusión a la cual llego. Yo sé que mi reflexión, desgraciadamente, pues no es significativa para muchas personas, porque necesitan verme como aquello que nos reconocen en sí mismos, ¿no? Feliz día, bendiciones para todos y para todas, y hasta una nueva oportunidad.